Maestro Julio Alfredo Aguilar Landa, curso de Entorno Económico y Financiero, parte 3 de 9. Simplificación administrativa. Página 3. La sociedad enfrentaba un servicio público burocrático, despótico en muchos trámites, lo que ocasionaba pérdida de tiempo, dinero y desperdicio de recursos. Se acumularon leyes, reglamentos y disposiciones que se transformaban en barreras para el desarrollo económico. La administración pública tradicional solo buscaba el control y la garantía de autoridad. Página 4. El Estado mexicano. Actualizar el marco jurídico, relacionar su estructura orgánica y por funciones, revisar los procesos operativos. El sector público tenía que usar su capacidad administrativa para gobernar con eficiencia y eficacia al servicio de los ciudadanos. Página 5. Programa de simplificación administrativa. Es una política que busca la modernización del sector público y la mayor participación del sector privado en la economía para favorecer la competencia. Promueve la modernización y el mejoramiento de la calidad de los servicios que prestan las dependencias y entidades paraestatales. Es coordinada por la SECODAM. Página 6. Principales características de la simplificación administrativa. Criterios generales. 1. Servidores públicos debidamente formados. 2. Plazas para servidores públicos sujeta a concurso. 3. Claridad respecto a la competencia de cada una de las dependencias. 4. Manejo eficaz, veraz y oportuno de la información. Simplificación en la atención al público. 1. Establecimiento de un banco de datos eficiente y actualizado. 2. Uniformidad en los criterios utilizados para la gestión municipal. Página 7. Principales características de la simplificación administrativa. Desregulación de las actividades gubernamentales. 1. Incorporación intensiva de tecnología moderna. 2. Actualización de las disposiciones jurídicas y administrativas que sustentan los servicios públicos. 3. Mejoramiento de los espacios físicos. 4. Evaluación de la calidad en la atención al público. Página 8. Acciones de simplificación en dependencias gubernamentales. Secretaría de Gobernación. Programa de modernización y simplificación de los servicios migratorios. Desconcentración de trámites de la Dirección General de Gobierno. Agilización de trámites administrativos para el otorgamiento de libertad preparatoria, revisión parcial y preliberación. Resultados más importantes de la simplificación administrativa. Los esfuerzos iniciales llevaron a identificar 4.876 procesos administrativos que serían simplificados en varios pasos. En el año 1985 ya habían sido simplificados 1.948 de esos procesos. Más de la mitad inicialmente prevista se cumplió durante el primer año de desarrollo del programa. Comenzó en 1984. Página 10. Áreas con resultados más notables. Modernización de los servicios migratorios. Modernización de la administración tributaria. Implantación de ventanillas únicas de gestión en apoyo de la industria micro, pequeña y mediana. Modernización del servicio postal mexicano. Simplificación de trámites para la promoción de vivienda popular y de interés social. Página 11. Desregulación en principales áreas de la economía.
La desregulación ha ocurrido en un conjunto amplio de actividades económicas que estaban cargadas de regulaciones o en el otro extremo carecían de un marco regulatorio adecuado. Página 12. Desregulación en comunicaciones y transportes, transporte de carga, eliminación de restricciones geográficas de carga y descarga, transporte multimodal, establece libertad contractual en la decisión de uso de transporte multimodal, líneas aéreas, liberación de tarifas y rutas de transporte aéreo nacional, autotransporte turístico, otorgamiento de permisos por tiempo indefinido. Página 13. Desregulación en la industria. Petroquímica. Redefinición de la lista de petroquímica básica de 34 a 19 productos, aceites y lubricantes. Establece la información que se debe incluir en estos productos. Productos derivados de la refinación. Se suprime el permiso previo para la elaboración de productos resultantes de derivados básicos de refinación. Industria textil. Eliminación de vender a empresas autorizadas por la SECOFI. Energía eléctrica. Se permite inversiones en plantas para la autorregulación colectiva de energía eléctrica. Página 14. Desregulación en el comercio. Promociones y ofertas. Se elimina la autorización para casi todo tipo de promoción. Ley General de Sociedades Mercantiles. Se introduce posibilidad de crear sociedades mercantiles de 2 o más personas. Ley Federal de Turismo. Reducción sustancial de los controles directos sobre la industria turística. Ley Federal de Correduría Pública. Se delimita el ámbito natural de la fe pública, mercantil y civil. Página 15. Desregulación en la agricultura. Reformas al artículo 27 constitucional. Se elimina la provisión a las sociedades mercantiles por ser propietarios de terrenos rústicos. Se protege integridad territorial de pueblos indígenas. Se elimina la obligación de dotar de tierras y aguas a los núcleos de población a través de la expropiación, cuando fuere necesario para alcanzar las superficies establecidas. Semillas. Elimina las restricciones a la investigación en materia de semillas. Página 16. Desregulación de los asuntos migratorios. Se elimina el permiso previo de la SEGOP para que los extranjeros puedan adquirir bienes urbanos, derechos reales sobre los mismos. Se amplían las categorías de visitante no inmigrante para los inversionistas. Se elimina la discrecionalidad de la SEGOP en la determinación de los montos mínimos para la internación en el país de un inmigrante inversionista. Página 17. Desregulación en la Ley Federal de Competencia Económica. Se establece una política de competencia moderna e independiente. Se crea la Comisión Federal de Competencia. Se tipifican las prácticas monopólicas como absolutas y relativas. Página 18. Desregulación bancaria. Imaginémonos que tenemos un laberinto y en cada etapa recorrida se complica más el camino o nos regresa a un punto ya recorrido. Y ahí tenemos un esquema de un laberinto, modernización financiera, procesos largos, trámites excesivos, ineficiencia. Página 19. La modernización financiera tiene como propósito la eliminación de regulaciones excesivas y la creación de elementos para que la banca pueda ahora competir eficazmente por la captación del ahorro. El entorno actual ha hecho que en la economía mundial empiecen a experimentarse importantes cambios en la forma de organizar y dirigir la producción. Con esto surgen trascendentales modificaciones estructurales que pretenden
responder a una operación de acuerdo con prácticas bancarias transparentes y sanas. Y tenemos un esquemita en donde se ve el ahorro, acciones y la banca. Página 20. Sumarnos a ese proceso de transformación de los negocios y de la intermediación financiera se iniciaron una serie de medidas de carácter normativo que tiene como objetivo mejorar la eficiencia del sistema financiero mexicano en su conjunto. Se partió del supuesto de que la mayor competencia nacional y extranjera en el mercado doméstico incrementará los niveles de eficiencia global del sistema bancario y a partir de ello servir de apoyo al proceso de transformación que el país requiere. Página 21. Así, siguiendo la tendencia de liberalización en el movimiento de capitales y a la desregulación de los mercados financieros, a partir de 1989 se inició la estrategia de modernización y desregulación en el sistema financiero mexicano. Esto se manifestó en el Plan Nacional de Desarrollo de 1989-1994, en las que destacan hacer más eficientes y competitivas las instituciones de banca múltiple, examinar el marco regulatorio de los diversos intermediarios, evitar la duplicidad de funciones, dotar de crédito a las áreas consideradas como prioritarias, promover el desarrollo de los intermediarios financieros, reformar la ley del mercado de valores y las funciones de inspección y vigilancia que las autoridades ejercen sobre los intermediarios. Página 22. La desregulación operativa del sistema bancario destaca los siguientes objetivos. Eliminación de la canalización obligatoria de los recursos. Los déficits fiscales recurrentes que experimentó la economía mexicana en los 80 ocasionaba una situación de financiamiento forzoso al gobierno por parte de las instituciones bancarias. Supresión del encaje legal. Establecía mediante un porcentaje obligatorio el depósito obligatorio de la captación bancaria en las reservas del Banco Central. Desaparición del coeficiente de liquidez. Obligaba a que las instituciones crediticias mantuvieran una reserva en líquido de al menos el 30% de su capacitación. Página 23. Reformas al marco regulatorio del sistema financiero mexicano. Se deben crear adecuadamente las reglas del juego para lograr un orden y un equilibrio, ya que debe de haber coherencia entre lo que está escrito y lo que se actúa. Nuevo entorno económico de apertura comercial requiere reformas a las leyes. Página 24. Así, en el año de 1989 se pretendió disminuir o eliminar por completo la excesiva regulación vigente, principalmente las leyes que se modificaron, ley de instituciones de crédito. La modificación más importante se refiere a la ampliación de la participación de los inversionistas privados en el capital bancario. Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros. A raíz de la apertura comercial, la búsqueda de nuevas formas de seguros, así como garantizar la solvencia de las compañías, hizo necesaria la creación de la Comisión de Seguros y Fianzas. Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito. El marco legal no reconocía la existencia de empresas de factoraje dentro del sistema financiero mexicano. Por tanto, se hizo necesario el nombramiento de las mismas como organizaciones auxiliares de crédito. Página 25. Ley del mercado de valores.
Con esto se pretendía aumentar las fuentes del financiamiento necesarias para el desarrollo económico con base en la participación de capitales extranjeros. De esta manera, el gobierno buscó la colocación a nivel internacional de valores mexicanos. Ley de sociedades de inversión. La consolidación del ahorro interno que permita de cierta manera un autofinanciamiento de la economía. Con el establecimiento de las sociedades de inversión permite la incursión de pequeños y medianos ahorradores al mercado de valores. Página 26. Con las anteriores iniciativas se ha ido cubriendo el proceso de modernización y desregulación del sistema financiero mexicano, teniendo tres etapas. Primera etapa, relacionada con la estrategia de privatización bancaria y la liberalización de operaciones financieras. Segunda etapa, relacionada con la internacionalización de las actividades bancarias y bursátiles. Tercera etapa, relacionada con la creación de nuevos intermediarios, figuras e instrumentos institucionales. Página 27. ¿En verdad sirvió? Aunque en un principio se planteó que con la privatización bancaria y la desregulación de los servicios financieros se podría mejorar las condiciones de la intermediación interna, después de varios años de haberse iniciado ese proceso, los resultados no han sido óptimos. Más bien se ha generado un proceso de centralización de capital entre los agentes que participan en los negocios financieros. Página 28. Privatización bancos comerciales. Proveedores de liquidez, intermediarios en el ahorro e inversión, transparencia, legalidad y equidad. 1990, Diario Oficial. Quitar regulaciones excesivas. Página 29. Justificación del gobierno. Contribuir a crear un sistema financiero, fomentar la inversión del sector bancario, vincular las capacidades administrativas, control mexicano de los bancos, obtener un precio justo, descentralización de operaciones bancarias, sector bancario equilibrado. Página 30. Reformas al sistema financiero en el marco del Tratado de Libre Comercio. Banco Central promueve la integración económica y financiera de la región, además de impulsar el desarrollo regional y de cada país. Generación de ahorro interno, recursos disponibles, actividades productivas, economía interior, productividad y competitividad, sistema financiero más amplio, moderno y simplificado. Página 31. Tratado de Libre Comercio. Disposición en materia financiera, trato nacional y preferencial, disposiciones de acceso al mercado, establecerse en el territorio, apertura de bancos y casas de bolsa, incremento 8 a 15%, límite máximo 10 a 20%. Página 32. Perspectivas, simplificación administrativa. Renovación de la Administración Pública. 1996. SS y DDF se difunde por Secofi. 1997. Secofi y Secretaría de Relaciones Exteriores. Se concluye la desregulación que simplifica 76 a 85%. Página 33. Ámbito de aplicación de la Ley de Procedimientos Administrativos. Administración Pública Centralizada. Gobierno del Distrito Federal. Hoy Ciudad de México. Administración Pública Descentralizada. Administración Pública Paraestatal. Página 34. Principios y simplificación administrativa.
Estructuras de incentivos adecuados, cautela con nuevas técnicas de administración pública, profesionalizar los servicios públicos, mejorar las políticas, atención a los problemas de información en la introducción de las nuevas políticas. Página 35. Ética. Caso Fobaproa. Página 36. Simplificación administrativa aplicada a la realidad. Creación de un nuevo instrumento Fondo Bancario de Protección al Ahorro, FOBAPROA. En 1990 se crea el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, un fondo de contingencia para enfrentar problemas financieros extraordinarios ante posibles crisis económicas que provocan la insolvencia de los bancos por el incumplimiento de los deudores con la banca y el retiro masivo de depósito. El FOBAPROA servía para asumir las carteras vencidas y capitalizar a las instituciones financieras. Fue creado para atender los problemas financieros de las instituciones en forma aislada o mediante programas generales, pero no enfrentar una crisis de magnitud de la de 1994 y 1995. Página 37. Aplicación del instrumento. A partir de 1994 se fueron presentando diferentes casos de insolvencia de los bancos, cuyos accionistas no tenían la capacidad de aportar los recursos necesarios para capitalizarlos y confrontar a sus ahorradores. En los casos de insolvencia derivada de una mala administración, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores buscaba primeramente que los accionistas fueran los que aportaran más dinero o en su defecto se buscaran nuevos socios, y cuando esto no era posible, el FOBAPROA procedía al saneamiento de las instituciones. Página 38. Aplicación del instrumento. Si los bancos han sido mal administrados por cualquier razón y sus dueños no argumentan y demuestran no tener los recursos para ponerlos de nuevo en pie, el gobierno tiene la responsabilidad de tomar control temporal de los bancos con peligro de quiebra técnica, sanearlos y volver a venderlos a quien sea buen administrador y cuente con recursos para capitalizarlos. El gobierno tenía la opción de presionar a los bancos para que pagaran los créditos mediante la venta de sus empresas o con los capitales invertidos fuera de México, pero resultó más fácil pasar la carga a los ciudadanos. Página 39. El diseñador. El gobierno manejó respecto de esta situación fue que se tenía la certeza de que el rescate bancario ejercido a partir de 1995 evitó el colapso del sistema financiero, por lo que el presidente de la República justificó el apoyo de las instituciones financieras con recursos públicos en aras de evitar una recesión económica peor que la sufrida en los años de 1982 y 1994. El Ejecutivo violó el contenido de la fracción 7 del artículo 73 Constitución porque el saneamiento financiero exigía la previa autorización y aprobación del Congreso para contraer deuda pública. Página 40. El diseñador. Ninguna ley en el tiempo en que el gobierno ejerció las acciones tendentes al rescate bancario contemplaba o preveía la atribución del Estado para emprender este tipo de acciones de gran trascendencia económica para el país. Página 41. Privatización. Página 42. Antecedentes. 70s y principios de los 80, Margaret Thatcher y Ronald Reagan. 80s. Se extendió por casi todo el mundo, incluyendo los países socialistas.
Era apoyada por sus efectos visibles y por la inconformidad con la eficiencia de las empresas públicas. El FMI y el Banco Mundial presionó a los países en desarrollo a emprender programas de privatización como condición para poder reestructurar su deuda pública. Página 43. Privatización. Es una política que forma parte de los mecanismos de regulación económica dirigida a la eliminación de monopolios públicos y la introducción de una mayor competencia. Página 44. Objetivos nuevos de hechos de propiedad, nueva estructura de incentivos, mecanismo de alivio a las presiones de las finanzas públicas. Página 45. Supuestos teóricos. Teoría simplista de la privatización. Teorema de la privatización de Greenwald y Stiglitz. Derecho de la propiedad. Búsqueda de renta. Macroeconomía. Página 46. Características de las áreas del sector público. Núcleo estratégico. Núcleo de actividades exclusivas. Núcleo de servicios competitivos. Núcleo de producción de bienes y servicios del mercado. O para el mercado, mejor dicho. Página 47. Preparativos para la privatización. Condiciones técnicas y políticas que permitan un proceso administrativo claro, eficiente y que permita abatir los costos financieros y políticos. Preparar los estudios adecuados para evaluar el proceso de privatización. Establecer los acuerdos correspondientes con los grupos y partidos políticos y las organizaciones empresariales y laborales. Página 48. Etapas de la privatización. Desarrollo institucional. Elección de objetivos. Transferencia de privatización. Vigilancia de los resultados. Página 49. Desarrollo institucional. Sienta las bases políticas y de comienzo a la instrumentación de un programa de privatización. Aquí tenemos un cuadro donde se muestra el paso, la descripción y los problemas que suele haber. El paso, organización de privatización. Descripción define aquello que el gobierno quiere lograr. Problemas, el gobierno o no gobierno. El siguiente paso, balance del contexto político. Descripción. Determinación si la privatización permitirá un mejor manejo y supervisión de la producción y la provisión de los servicios. Problemas. Barreras jurídicas, restricciones económicas, desplazamiento de empleados y costos, beneficios políticos. Siguiente paso, crear condiciones del sector privado. Descripción. El sector privado debe estar consciente de la naturaleza de la privatización y de los resultados positivos para sí mismos y para la comunidad en general. Problemas. Fortalecer debilidades de los grupos privados, educar al público y técnicas para enfrentar a la oposición. Y último paso, elaborar estrategias y pautas. Descripción. Abarca el contenido y la forma de las políticas administrativas. Problemas. Aumentar incentivos, rebajas de impuestos, subsidios, préstamos, etc. Página 50. Privatización en México. Antecedentes. Industrialización sustantiva de importaciones y papel del Estado. El sector público deficiente y burocrático. Consenso de Washington y otras reformas de mercado. Deterioro real de la economía mexicana.
Página 51. Importancia del proceso de privatización. Elemento central de la reforma del Estado. Fomenta y amplía la participación del sector privado, la eficiencia, productividad y motivación dentro de las empresas se hubiera reducido. Página 52. Objetivos de la privatización. Implica la liberalización de mercados, la apertura comercial y la desregulación, fortalecer las finanzas públicas, canalizar adecuadamente los recursos del sector público en las áreas estratégicas y prioritarias, eliminar gastos y subsidios no justificables, promover la productividad de la economía transmitiendo parte de esta tarea al sector privado. Mejorar la eficiencia del sector público disminuyendo el tamaño de su estructura. El paquete de reformas se propuso reformar el marco institucional para permitir el 100% de la inversión extranjera en actividades que reunieran los requisitos, liberalización financiera, desregulación de actividades terciarias, profundización y extensión de la privatización a empresas más importantes. Página 53. Institucionalidad de la privatización. El marco jurídico se fundamenta en los artículos 25, 26, 28 y 90 de la Constitución, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal de Entidades Paraestatales, el Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Página 54. Con las reformas realizadas a la Constitución de 1983, se cambió la concepción del modelo económico a seguir y dio mayor flexibilidad al gobierno para reclasificar actividades estatales y más grados de libertad para determinar las empresas a privatizar y los mecanismos de transferencia. Página 55. Causas para la desincorporación de entidades públicas. Que un organismo descentralizado deje de cumplir sus fines u objeto o su funcionamiento no resulte ya conveniente para la economía nacional o del interés público. Que una empresa de participación estatal mayoritaria no tenga por objeto la atención de áreas prioritarias o ya no resulte conveniente conservarla como tal desde el punto de vista de la economía nacional o del interés público. Página 56. Marco normativo y jurídico que reguló el proceso de privatización. Resectorización de la entidad, diseño de un esquema específico, promoción de la competencia, realización de auditorías de los estados financieros, preselección de compradores, notarios públicos, información continua y oportuna, dictamen final, realización de auditorías. Página 57. Proceso de desincorporación. Entidades paraestatales. Diciembre 1982 a junio 1994. Primera etapa. De 1982 a mediados de 1988. Año 1988. Organismos descentralizados 102, propiedad mayoritaria 744, fideicomisos 231, propiedad minoritaria 78, total 1155. Año 1984. Organismos descentralizados 95, propiedad mayoritaria 703, fideicomisos 173, propiedad minoritaria 78, total 1049. Año 1986. Organismos descentralizados
94, propiedad mayoritaria 528, fideicomiso 108, propiedad minoritaria 7, total 737, año 1988, organismos descentralizados 89, propiedad mayoritaria 252, fideicomiso 71, propiedad minoritaria 0, total 412. Año 1990. Organismos descentralizados 82, propiedad mayoritaria 147, fideicomiso 51, propiedad minoritaria 0, total 280. Año 1992, organismos descentralizados 82, propiedad mayoritaria 100, fideicomisos 35, propiedad minoritaria 0, total 217. Año 1994, organismos descentralizados 82, propiedad mayoritaria 107, fideicomisos 30, propiedad minoritaria 0, total 219. Página 58. Objetivos del proceso de privatización del programa de desincorporación. Fortalecimiento de las finanzas públicas, canalización de los escasos recursos, eliminación de gastos y subsidios no justificables, promoción de la productividad de la economía, mejoramiento de eficiencia del sector público, distribución del ingreso en microeconómica y macroeconómica. Página 59. Actualidad de la privatización. Modernización y ampliación de infraestructura. Fomentar la inversión privada. Nuevo programa de desincorporación. Tradicional. Empresas e infraestructura. Puertos, ferrocarriles, electricidad, petroquímica, telecomunicaciones, aeropuertos. Estatal y municipal. Los gobiernos de estados y municipios promueven los bienes o satisfacen los servicios públicos por mandato de alguna ley federal o estatal. Página 60. Factores de la privatización. Liberalización de mercados financieros y aumento de déficit fiscal. La inflación podría desbordarse, la caída de la inversión pública y privada, la amenaza de una recesión de la economía mundial. Resultados. Proceso de desincorporación bancaria. Privatizaron empresas. Importancia. Ingresos acumulados de $23.700.000. Principios de 1995. Comunicaciones. Cambios ordenados y sin turbulencias. Nuevo marco institucional y jurídico. Página 61. Resultados de la privatización. Positivos. Se ha mejorado la estructura tributaria. El impuesto inflacionario disminuido. Los déficits de empresas públicas disminuyeron como proporción del PIB, como proporción del déficit público. Resultados negativos. Recortes de la inversión pública y de salarios de trabajadores del Estado. Disminución de déficit debido a caída de inversión y de gastos de capital. Reducción del nivel de ahorro. Los ingresos no han servido para satisfacer los rezagos sociales. Página 62. Evidencia empírica de la privatización en México. 1982-2000. Generalidades. De 1.155 entidades se redujo a 2003 en 1999, el 83%. En 1982-1988 se retiró el Estado de 16 ramas industriales de 28. En 1988-1994
Se deshizo de las entidades públicas de mayor importancia estratégica y económica. En 1994-2000, cambios en el marco legal y administrativo en ferrocarriles, puertos, aeropuertos, electricidad, petroquímica y gas natural. Página 63. Creación de monopolios, acumulación del ingreso y formación de grupos de poder, empresarios, beneficios y expansión por privatizaciones. Empresarios: Carlos Slim, Telmex, Grupo Financiero Inbursa, Petroquímica, Ferrocarriles, Electricidad. Empresario: Eugenio Garza Lagüera, Grupo Visa, FENSA, Bancomer. Empresario: Jorge Larrea, Grupo México, Minera Cananea y Mexicana de Cobre, Banco Comermex. Empresario: Rincón Arredondo, Grupo Industrial Durango, Empresas Ramo Forestal, Grupo Pipsa. Empresario: Roberto Hernández, Carlos San Angelí Rodríguez, Carlos Cabal Peniche. Sector financiero: fraudes y corrupción. Página 64. Creación de monopolios, acumulación del ingreso y formación de grupos de poder. Hechos: 100 hombres en México, 60% del PIB a finales de los años 1990. 1990 a 1996, el ingreso de las empresas respecto al PIB se elevó del 56 al 62%. Los ingresos de los trabajadores se desplomaron de un 36% a un 29% del PIB. Recortes al gasto social junto con el debilitamiento y desmantelamiento del Estado e instituciones sociales. Crecimiento de pobres que alcanza cerca del 70% de la población total. Julio Boltniewicz, Colmex, año 2000. Página 65. Beneficios económicos financieros de las privatizaciones. Beneficios. AMSA, privatizada por 145 millones de dólares. Costos: deuda de 1.800 millones de dólares al fisco y proveedores. DINA, privatizada en 2013, millones de pesos. Costos pasivos por 700 millones de dólares. GAM, GPO, Scorpion. Costos: rescates por 460 millones de dólares, deuda de 2.000 millones de dólares. Beneficios: Tribasa, ICA, Grupo México de Desarrollo. Costos: rescate carreteras, absorción pasivos por 87.000 millones de pesos. Beneficios: privatización 18 bancos comerciales por 12.000 millones de dólares. Costos: rescate bancario por 100.000 millones de dólares. Página 66. Privatizaciones. Beneficio para las finanzas públicas y el país. Grupo Financiero Banamex. Monto total por privatización de la Banca Nacional: 12.000 millones de dólares. Costos de rescate y saneamiento Banamex: 14.000 millones de dólares. Venta de Banamex a capital extranjero: 12.000 millones de dólares sin pagar impuestos. Pemex consolidado 31 de diciembre de 2000. Estado de resultados: impuestos, ingresos operacionales 48.919.538. Costo de venta: 15.990.038.
Resultado bruto 32.929.500. Gastos operativos 4.135.085. Resultados operativos EBIT 28.794.415. Resultados después de impuestos menos 1.757.894. Cifras en millones de dólares. Del 31 de diciembre de 2001 y tenemos datos también del 31 de diciembre del 2002, del 2003, del 2004 y del 2005. Por ejemplo, los del 2005 serían ingresos operacionales 87.306.072. Costo de ventas 32.154.810. Resultado bruto 32.154.810. Gastos operativos 55.151.262. Resultados operativos EBIT 48.810.188. Resultados después de impuestos 4.038.238. Bueno, ahí pueden analizar la tabla con más cuidado y cómo se comportaron los datos. Página 67. Tenemos una tabla que nos muestra el resultado del modelo libre mercado y de la privatización. Y nos da datos de varios sexenios, de los sexenios de un modelo referente a la Revolución Mexicana que surgió de ahí, y después el modelo neoliberal. Y al parecer para la gente común era más conveniente el modelo de la Revolución Mexicana que el modelo neoliberal, que al parecer a fin de cuentas solo fue una imposición de los grandes capitales internacionales para saquear mejor al país y empobrecer a la población y utilizarla, ¿no?, empobrecida para sus fines. Entonces tenemos como el modelo de la Revolución Mexicana los sexenios desde el año de 1935 hasta 1982, que abarca 8 sexenios. Y en el periodo neoliberal tenemos, lo que muestra esta tabla son 4 sexenios, de 1983 hasta el 2004. Hay que recordar que este periodo se extendió todavía más, pues hasta el 2000, caray, 2000, 2010 por ahí, ¿no? No, 2020. Todavía faltan los sexenios del PAN, digamos, que fueron totalmente neoliberales. Pero en fin, de acuerdo a los datos tenemos cifras del Producto Interno Bruto per cápita y salarios mínimos reales promedio. Pues en relación al Producto Interno Bruto tenemos la variación acumulada, el crecimiento sexenal 1592.71,
Y en relación al Producto Interno Bruto per cápita, en variación acumulada del modelo de la Revolución Mexicana, tenemos 347.99 y en relación al salario mínimo reales promedio, en relación al crecimiento sexenal, tenemos en 96.91 en el modelo de la Revolución Mexicana. El crecimiento medio en Producto Interno Bruto fue de 6.07, en Producto Interno Bruto per cápita 3.17 y en salarios mínimos reales promedio de 1.42 en el periodo del modelo de la Revolución Mexicana. En contraste tenemos en el modelo neoliberal el Producto Interno Bruto hasta el año de 2004. En la variación acumulada fue de 65.13, en el Producto Interno Bruto per cápita de 12.12 y en el de salarios mínimos reales de menos 69.77 y en el crecimiento medio en el Producto Interno Bruto en relación al modelo neoliberal, crecimiento medio de 2.31, en el Producto Interno Bruto per cápita de 0.52 y en relación al salario mínimo reales promedio, en el modelo neoliberal, en crecimiento medio al 2004 de menos 5.29. O sea que fue un desastre. Página 68. Conclusiones. Monopolios, fraudes, quiebras, finanzas públicas deterioradas, deuda pública cercana a los 200.000 millones de dólares, pobreza y inequidad en la distribución del ingreso, empresas del sector público rentables y estratégicas en proceso de privatización. Las reformas y modelo de libre mercado han fracasado en América Latina, no por ser inadecuadas e inefectivas, sino por la corrupción y malos manejos de las administraciones. Otto Reis, ex subsecretario norteamericano para América Latina. Los pensamientos ruines solo en la ejecución se descubren del todo. William Shakespeare, Otelo. Cita de José Valenzuela Feló, crítica al modelo neoliberal, UNAM. Página 69. Ferrocarriles en manos extranjeras. El populismo contra el neoliberalismo. Amar al país. Grupos de poder atrás del gobierno. Página 70. Legionarios de Cristo son millonarios. No es peligro favorecer a la gente. Macro devaluación es muy inminente. Desmantelamiento de la economía cada mes. Salinas acabó con el sindicato de Pemex en la tendencia neoliberal. Pemex y Comisión Federal de Electricidad atraen muchos inversionistas privados para privatizar todo. Gobierno es cómplice. Página 71. Agua ya se privatizó en el norte. Saqueando al país se van capitales poco a poco. No hay amor al país. ¿Por qué vender Pemex? Página 72. Crisis de sobreproducción. Pues aunque hay mercancía, la gente no tiene para comprarla. Procesos de ahora candidatos apoyan. Slim apoya al PG. C. Hernández apoya al Calderón. Página 73. Crédito rural con descentralización. México disponía de ejidos, campesino ejidal.
Grupo Alfa de Monterrey con Echeverría fue primer rescate bancario con fondos de Banobras. Se decía que UNAM formaba puros comunistas. 1917, Ejido no se puede vender. Página 74. Banrural se acabó. 1 de septiembre de 1925. Banco Amaro, igual a Banco México. 1931. Ley Calles, desmonetizar el oro del país. 1932. Se eliminan las operaciones con el público. Fundamento legal de Bancico, artículo 28, párrafos sexto y séptimo. Página 75. Política fiscal y monetaria. Prefieren pagar deuda que crear empleo. Tasa de interés de varios países depende de tasa de USA. Antes Bancico dependía del Ejecutivo. Política monetaria, política fiscal. Página 76. Regular economía, política fiscal, política monetaria, grupos de poder, regular inflación a costa de lo que sea, modelo neoliberal. No le voy a dar de comer para que no cague. Economistas neoliberales tienen miedo de crear empleos, globalización, mayor rendimiento a otros países. Página 77. Bancos viven del IPAP y de sus comisiones. Bancos dan crédito para consumir, pero no para desarrollar al país. Hay crédito para consumo, pero no para desarrollo. Crisis de sobreproducción porque no hay consumo. 1934. NAFIN, para reestructurar economía, actividades productivas. Página 38. Nafinsa, banco de segundo piso. Prestaba a bancos y bancos a sus ahorradores. Nafinsa, préstamos a empresas. Nafin prestaba para reestructurar pasivos. Muchas empresas usaron de manera incorrecta los recursos de Nafin. Página 79, 1989. Nafin se convierte en banca de segundo piso para repartir a banco de primer piso. Preservación de planta productiva. Banamex no da crédito a personas físicas y es muy difícil que lo den a otros. Bueno, esto en el año 2005 más o menos. En México. Página 80. Objetivo de Nafin, facilitar el acceso de financiamiento de micro, pequeña y grandes empresas. Banamex, creado en junio de 1937 para inversión extranjera, fomentar la exportación, líneas de acción Banamex. Página 81. Proporcionar líneas de crédito. Banrural ya no existe, solo de nombre. Objetivo de las Afores: abrir, administrar y operar cuentas individuales de trabajo, enfermo a hospital privado. Menos el gasto si se previenen enfermedades que sí se tratan. Página 82. Examen de entorno empresarial y financiero. Tema: industrialización y entorno económico. Pregunta 1. Es el proceso a través del cual una sociedad con actividades predominantemente primarias se transforma con actividades predominantemente terciarias. Proceso industrial. La respuesta. Página 83. Pregunta 2. Para fines de análisis político y enmarcado dentro del contexto político, la industrialización abarca un periodo de transición. Inicia con el periodo donde se presentan los cambios importantes y decisivos en respuesta, la configuración política y social del país. Página 84. Pregunta 3. De acuerdo a Rostow, distingue diferentes fases en el proceso de desarrollo de industrialización y marca al mismo tiempo
el económico. En esta fase se presenta la industrialización como tal y se da en respuesta, la transición a la madurez y consumo masivo. Pregunta 4. Dentro del análisis político y de acuerdo a la clasificación que hace Organitsky sobre el desarrollo político, ¿qué política determina las condiciones de despegue industrial? Respuesta: política de industrialización. Página 85. Pregunta 5. ¿Qué institución marca el inicio de un proceso de industrialización? En otros casos determina el crecimiento económico y en la industrialización tarda a través de la política pública programada. Respuesta: Estado-Nación. Página 86. ¿Cuándo se inicia la descomposición social por el proceso de industrialización? Lo primero que pasa o que aparece son respuesta, las ideologías. Esto corresponde a la pregunta 6. Pregunta 7. Dentro de una sociedad, ¿en qué periodo surgen los diferentes regímenes políticos? Respuesta: en el periodo industrial. Página 87. Pregunta 8. En el caso de México, el proceso industrial, ¿por qué institución fue impulsado? Respuesta: el Estado. Pregunta 9. Durante este periodo de gobierno se implanta por primera vez una planeación para resolver los problemas del país mediante el primer plan sexenal. Respuesta: Lázaro Cárdenas. O sea, el sexenio del presidente Lázaro Cárdenas. Página 88. Pregunta 10. ¿Qué tipo de modelo económico se implantó en México en el periodo postrevolucionario? Respuesta: sustitución de importaciones. Pregunta 11. Es un fenómeno que implica mayor grado de dependencia entre las diferentes regiones y países del mundo, en particular en las áreas de relaciones comerciales, financieras y de comunicación. Respuesta: globalización. Página 89. De otro cuestionario. Pregunta 2. La diferencia entre la globalización económica e internacionalización económica de acuerdo a algunos actos es. Respuesta: la integración funcional de actividades dispersas. Pregunta 3. Es un registro sistemático de hechos económicos que realizan las entidades de un país, presentados en cuentas mediante un periodo determinado. Respuesta: contabilidad nacional. Página 90. Pregunta 4. Los elementos básicos para realizar la contabilidad nacional son las cuentas nacionales, los métodos para obtener y el ingreso nacional y, respuesta, factores de producción. Página 91. Pregunta 5. Es un documento que registra la transacción económica de un país con el exterior. Incluye una balanza de cuenta corriente y una balanza de capitales. Respuesta: balanza de pagos. 6. Es la sumatoria de todos los bienes y servicios de demanda final producidos por una sociedad en periodo determinado, que generalmente es un año. Respuesta: Producto Nacional Bruto. Página 92. Pregunta 7. A diferencia de las crisis nacionales del siglo XIX, en el siglo XX las crisis económicas presentan las siguientes características. Respuesta: se generaliza en el sistema capitalista. Pregunta 8. La segunda generalización de las crisis económicas en los países de la periferia se caracterizan por. Respuesta: intervención del Estado. Página 93. Pregunta 9. ¿Quién nacionalizó la actividad petrolera en su país? Bolivia.
Respuesta: Evo Morales. Pregunta 10. ¿Qué grupo marchó el 1 de mayo en Estados Unidos? Respuesta: los inmigrantes. Orden versus anarquía. La reconstrucción del Estado mexicano y la formación del régimen revolucionario. Otro cuestionario. Pregunta 1. Mencione los antecedentes históricos que permitieron la reconstrucción del Estado mexicano y la formación de régimen postrevolucionario. Respuesta: el porfiriato, la Revolución Mexicana y la Constitución de 1917. Página 95. Pregunta 2. Nombre del periodo en la historia de México en que se logró unificar y consolidar el Estado mexicano como tal. Respuesta: el porfiriato. Pregunta 3. La acelerada transformación económica, la inmovilidad política del sistema y la división en la cúpula de poder para participar en las nuevas fuerzas sociales y políticas provocaron el fenómeno social llamado, respuesta, la Revolución Mexicana. Página 96. Pregunta 4. La nueva Carta Magna que elaboraron los constituyentes con visión progresista que integran las reformas sociales de educación, régimen agrario y el trabajo, integró por primera vez garantías sociales para proteger los grupos más débiles, obreros y campesinos, y le dio un carácter social. Respuesta: la Constitución de 1917. Página 97. Pregunta 5. Menciona los artículos que le den el carácter de social a la nueva Carta Magna. Estas reformas además desempeñaron otras funciones de control paternalista y permitió consolidar el grupo en el poder. Respuesta: artículo 3, educación; artículo 27, régimen agrario, atribuciones exclusivas del Estado y la subordinación de la propiedad privada al interés social; artículo 28, prohibición de monopolios y protección a los consumidores; y artículo 123, regulación de materia laboral. Página 98. 6. Menciona los acontecimientos que permitieron el nacimiento del sistema político mexicano. Respuesta: la consolidación del grupo revolucionario, el proceso de reforma y centralización militar, la centralización económica, el proceso de reforma política, la centralización. Pregunta 7. ¿Sobre qué bases se desarrolló el nuevo pacto político? Respuesta: la limitación del pluralismo y el control de los actores políticos y sociales. Capítulo 2. El sistema político mexicano, etapa clásica. Página I. Contenido. Simplificación administrativa. Página 2. Características de la simplificación administrativa. Página 6. Desregulación en principales áreas de la economía. Página 11. Reformas al marco regulatorio del sistema financiero mexicano. Página 24. Privatización de bancos comerciales. Página 28. TLC. Página 31. Principios de simplificación administrativa. Página 34. Página 2i. Contenido. Ética, caso Fobaproa, página 35, privatización, página 41, etapas de la privatización, página 48, creación de monopolios, página 63, privatización de Pemex y CFE, página 70, política fiscal y monetaria, página 75, Nafinsa, página 78, entorno empresarial y financiero, página 78, examen de entorno empresarial y financiero, página 82.